Dios sea glorificado. Y agradecemos a Dios por estos 24 años que el Señor nos ha permitido el cumplir, pero no solamente a nosotros, sino a usted también, porque permanece hasta este momento. Tanto los que llegaron al principio como los que están llegando son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién está cumpliendo años? Usted. Amén. Usted. Qué tremendo. Nos faltan algunos hermanos que están enfermos, otros están trabajando, no lo sé, ¿verdad? ¿Dónde están? Pero sabe que los que están trabajando deberían de estar aquí, porque para ellos es el pastel. Y una fiesta sin el cumpleañeros no es fiesta. Y a su nombre. Gloria. Se las pasamos a aquellos que están enfermos en casa, pero deberían de estar toda la iglesia por completo, pero estamos los que tenemos que estar. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Así es que dígale a su hermano una vez más, son 24 años los que has cumplido. Amén. Son 24 años los que han cumplido. Así es que ahorita estamos todavía bien muchachitos, y a su nombre. Gloria. Estamos jóvenes todavía. Amén. Tenemos las fuerzas al 100%. Pastor, pues ya tengo 100 años, no importa que tenga 100, usted está joven. En el nombre del Señor. Y a su nombre. Gloria. Dios ha sido fiel y para siempre su misericordia. Leemos pues nuestros versículos y ahí vamos a ir entrando un poquito a la escritura. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hoy cumplimos 24 años. Y en esos 24 años hemos visto la mano de Dios poderosamente de una manera sobrenatural. Voy a comenzar quizá con este pequeño testimonio y ahí vamos a ir entrando poco a poquito a la palabra. Pero durante estos 24 años hemos visto la mano de Dios poderosamente de una manera o de otra manera. Hemos visto la mano de Dios, cómo Dios se ha movido, cómo Dios se ha glorificado. Hemos visto los milagros, hemos visto cómo Dios se ha movido en todas las maneras en nuestra vida, y a su nombre. Y uno de los milagros, iniciando la iglesia, la podemos ver en una niña de la iglesia llamada Samantha. Esa niña Samantha, que quizá muchos de nosotros la conocemos, viene ahorita a memoria que un día, estando ya en casa, donde se inició el ministerio, que vamos a ver un poquito de eso, esta niña estaba juntamente con otros niños jugando afuera de la casa. Y como niños, vemos que siempre tiene la tendencia de buscar lugares para esconderse. Y esta niña se metió debajo del vehículo y ahí estaba era una de las camionetas de uno de mis hermanos. Sin darnos cuenta, cuando uno de mis hermanos salió a irse a su casa, las llantas le pasaron por encima del estómago de esta niña. Solamente escuchamos el grito. Y ahí no quedó todo, sino se vuelve a regresar la camioneta y le vuelve a pasar por segunda vez. Estamos hablando de una niña de 6 años. Una niña muy pequeña todavía, que mientras que estamos nosotros adentro, alcanzamos a escuchar ese ruido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En medio de la circunstancia, ¿qué vamos a hacer? Sabemos el problema que teníamos encima. Sabemos las circunstancias de lo que había en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer, amada iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente le tuvimos que hablar a la ambulancia para que viniese, y parece que la ambulancia no llegaba, así que tomamos la niña y la tuvimos que llevar al hospital. Cuando llegó la niña al hospital, amado hermano, estábamos esperando que el doctor nos dijera: hasta aquí llegó esa niña. Pero mientras que la están allá revisando, estamos los miembros de casa orando, intercediendo, orando, intercediendo, orando, intercediendo. Imagínense una niña de 6 años que 2 veces le pasó la llanta por encima de su estómago. Comience a pensar un momento, y es aquí, amado hermano, el problema ahora que teníamos, no solamente con la niña, sino ahora con las autoridades, porque sabemos lo delicado que es un niño. Vemos, amado hermano, que este problema ya lo teníamos encima. Mientras que están revisando a la niña, estamos orando.
estamos intercediendo. Pasó un tiempo ahí, hasta lo que nos entregaron a la niña. Pero ¿saben qué fue la mejor noticia? La niña no sufrió ningún golpe, ninguna molestia en su vientre. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que hace Dios cuando uno comienza a estar orando en ese momento. Pero en la mentalidad del hombre, pensaba dentro de mí, las tripas se deshicieron, el estómago se deshizo, que Dios puso su mano de poder, puso su mano de misericordia, y ninguno de los órganos internos se dañó. Y han pasado muchos años y la niña sigue de viva, sigue presente. Dios le dio ese ministerio, amado hermano, ahora de casarse, y cumplió ahora un ciclo más. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Pero en medio de las circunstancias, ¿qué es lo que hacemos cuando el problema llega? Y no solamente ahí quedó, ahora teníamos el problema con las mismas autoridades. Y cuando vienen, amado hermano, los detectives a ver qué era lo que había pasado, mi hermano estaba encerrado en casa y dice: lo tengo que llevar a la cárcel por eso que pasó, por eso que sucedió. Qué tremendo es, amado hermano, de la hora que llegue la policía y ese muchacho tiene que ir a la cárcel. Pero cuando el agente viene, el detective viene, comenzamos una vez más a orar, comenzamos a orar. En eso salgo hacia enfrente y hablo con el detective. Cuando hablo con él, me dice: entréguenos a su hermano. Claro que lo voy a entregar. Qué tremendo es que un hermano puede entregar al otro hermano. Y con dolor de mi corazón lo tuve que llevar a la policía. Cuando lo llevo a la policía y digo: aquí está mi hermano, vengo a entregarlo. Cuando voy a entregarlo, sale otro policía y dice: el detective no está aquí, puede llevarse a su hermano a su casa y mañana lo vuelve a traer a las 6 de la mañana aquí a la prisión. Amado hermano, y le digo a mi hermano: esta noche quizás la última noche que vas a pasar aquí en este lugar, en la casa, así es que duerme tranquilo, porque mañana te voy a tener que ir a entregar. Amado hermano, se llegaron a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana el detective ya estaba tocando la puerta. Vengo por tu hermano. Ya lo levanté y le digo: aquí está, puede llevárselo en este momento. Pero el detective dice: simplemente por haber tomado la acción de haber entregado a tu hermano, ahora no me lo voy a llevar a prisión, y todos los cargos que fueron en contra de él son borrados en su totalidad. ¿Quién es el que hace esto? Solamente la mano poderosa de Dios, el poder de él, que en 24 años Dios se ha glorificado de una manera sobrenatural. La misericordia de Dios está ahí. La misericordia de Dios se encuentra con esta casa de Dios que hemos visto milagros tras milagros. Solamente Dios es el único que lo puede hacer. En estos 24 años hemos llorado, sí. Hemos sufrido, sí. Hemos pasado desvelos, sí. Pero hasta este momento hemos visto la mano de Dios poderosamente, de una manera sobrenatural. ¿Dónde inició Monte de Sión? Monte de Sión inició en el corazón de Dios. Allí inició Monte de Sión, en el corazón de Dios, que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros, como lo tiene también para con usted. Pero en el corazón de Dios comenzó todo. Amado hermano, recuerdo esto cuando tenía 11 años. A los 11 años, estando en la capital de México, mi madre tiene un sueño, tiene una visión. Y cuando tiene el sueño y tiene la visión, siempre, amado hermano, cuando papá ya se levantaba a trabajar, se levantaba de la cama a irse a trabajar, todos los niños, como buenos mexicanos, íbamos a acostarnos al lado de mamá. Y nos levantamos en esa ocasión. Y lo primero que dice mamá: quiero contarte un sueño y una visión que tuve. ¿Cuál es el sueño y cuál es la visión? 11 años tenía. Y me dice: mira, te vi detrás de un púlpito predicando. Eso fue todo lo que vi en la visión. Le dije: mamá, quién sabe qué pasará el día de mañana. Pero mi madre llegó a tener esa visión donde ella me estaba mirando predicando atrás de un púlpito. Pasaron
Pasaron los años. A los 17 años, Dios me dio la oportunidad de venirme para este lugar de los Estados Unidos. Siendo todavía un joven, a los 17 años es cuando llegué a este lugar, sin tener un familiar, sin tener un lugar a donde asistir, en el lugar donde yo me encontraba. Amado hermano, pero estamos mirando un joven de 17 años que va a ser en este lugar, pero aún así pudimos ver la mano de Dios poderosamente sobre nuestra propia vida. Y aquí llegamos, amado hermano, y comenzamos a buscar un lugar donde podernos congregar, amado hermano, porque dentro de mi corazón yo tenía miedo, y yo decía dentro de mí: no tengo familia, no tengo mis padres, no tengo a nadie de mi alrededor, solamente tengo a Dios, que es el único que me puede ayudar. Y traté la manera de refugiarme en alguna iglesia, amado hermano, y quiero decirle que busqué el refugio de parte de Dios, porque solamente Dios es el único que puede llenar el corazón. Por eso yo le digo a usted en esta preciosa mañana: nadie va a poder llenar tu corazón. El único que va a poder llenar tu corazón es la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Solamente el Espíritu es el que puede llenar el corazón interno y externo de lo que hay dentro de ti mismo, y a su nombre. Pasaron los años. A la edad que ya tenía 22 años es cuando se me dio el privilegio de pararme atrás de un púlpito. A los 22 años estaba predicando mi primer sermón de 10 minutos. Cuando terminé de predicar, que fue un sábado, me acuerdo, le escribí una carta a mamá y le dije: hoy, en este día, la visión que tuviste hace 11 años atrás se cumplió en este día. Que habían pasado exactamente 11 años para que la visión se cumpliese. Por eso va a haber pensamientos, va a haber sueños y va a haber visión que se van a cumplir al tiempo, no al tiempo del hombre, sino se van a hacer al tiempo que Dios tiene establecido para con el hombre. Las visiones y los sueños que Dios pone en el corazón del hombre, uno tiene que ser perfecto, creyendo directamente en Dios, porque Dios es el que cambia, Dios es el que muda, y Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros, y a su nombre. La visión se cumplió. Dios nos dio la oportunidad en aquellos años de trabajar dentro del mismo ministerio, trabajar en el ministerio de la iglesia que anteriormente se llamaba Manantial de Vida. Esa iglesia, cuando yo llegué a buscar la presencia de Dios, era simplemente una célula. Y de ahí fue creciendo, hasta que comenzó a agarrar fuerza, que es la iglesia de los pastores Segovia. Juntamente con los pastores Segovia y con mi persona, pudimos levantar ese ministerio Manantial de Vida en aquellos años atrás, que más adelante se cambió el nombre por Poder y Gozo. Y es ahí donde Dios nos permitió, juntamente con los pastores Segovia, levantar lo que es Poder y Gozo. Amado hermano, no fue algo fácil, pero todo Dios lo tenía en regla. Pero le estoy hablando en aquellos años de los 80 para los 90. Yo quiero decirle que en transcurso de 3 meses llenamos toda la iglesia en su totalidad, porque de los 80 a los 90 había un hambre espiritual, que la gente se congregaba, la gente quería de Dios, la gente estaba buscando la gloria de Jehová. Amado hermano, no tuvimos que evangelizar mucho, sino que a los 3 meses la iglesia estaba completamente llena. ¿Y quién fue el que lo hizo? El mismo respaldo del Espíritu Santo que estaba con nosotros. Por eso hoy en día la iglesia no puede perder su poder, la iglesia no puede perder su visión, la iglesia no debe de perder el objetivo que Dios lo ha llamado. Necesitamos orar, buscar y servir al Señor y buscar las almas ahora. En ese tiempo, porque la Biblia dice que al ponerse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, pero la iglesia está por ese poder del Espíritu Santo para predicar la palabra y traer las almas que van rumbo al infierno, y a su nombre. Tenemos que buscar las almas, porque tarde que temprano vamos a tener un encuentro con Dios, unos para un lado y otros para el otro lado.
Pero Dios nos dio esa oportunidad de levantar la iglesia Poder y Gozo, donde Dios nos permitió el trabajar por 16 años en ese lugar. Pero ya habían pasado 10 años. Ya habían pasado 10 años. Cuando un hermano pastor del Perú llega y me dice: prepárate, porque pronto vas a salir de esta casa. Pronto vas a salir. Y yo me quedé pensando: pero ¿por qué me tengo que preparar y por qué tengo que salir? Porque mi pastor decía: cuando nosotros estemos ya viejos y grandes de edad, ya no vamos a poder predicar. Y tú eres el próximo pastor de esta congregación, de esta iglesia. Y esas eran las palabras que yo estaba escuchando de mi pastor. Eran las palabras que yo escuchaba. Pero ¿sabe qué? Yo estaba escuchando la palabra de mi pastor, pero Dios tenía otro propósito directamente para con mi vida. Y es aquí donde se tuve que servir durante 10 años. Llega esa palabra que era tiempo de que me preparara, porque Dios tenía algo para con mi vida. Amados hermanos, pero dije yo, dentro de mi corazón, yo no voy a salir de ese lugar. Y en ese lugar yo me quedo, porque he puesto la primera piedra y quiero terminar de poner la última piedra. Amado hermano, en mis fuerzas yo no quería salir. Yo no quería. ¿Por qué, amado hermano? Porque aún dentro de la iglesia me pusieron un apodo, y el apodo que me pusieron fue el ratón de la iglesia. No porque me robaban los diezmos, no porque me robaban las ofrendas, no porque me robaban lo que había, sino que día y noche pasaba en la casa de Dios como un ratón, trabajando de día, trabajando de noche. Porque recuerdo que Monte de Manantial de Vida, Poder y Gozo, era un lugar muy pequeño, pero comenzamos a trabajar y el templo se comenzó a engrandecer. Día y noche me pasaba con otros jóvenes trabajando en Poder y Gozo, hasta lo que Dios hizo, lo que tenía que hacer, ver la mano de Dios glorificándose de una manera muy especial. Por eso yo decía, dentro de mi corazón, yo no salgo de este lugar, porque si Dios me plantó aquí me voy a quedar. Pero Dios tenía otro propósito para con mi vida, y a su nombre. Gloria a Dios. Pasaron el tiempo. En ese tiempo Dios me bendijo con 2 negocios muy productivos de dinero, que me estaban dando bastante cantidad de dinero, mucho dinero que me estaban dando. Y ahí estoy trabajando en los negocios. Más aparte, el lugar donde yo trabajaba ya eran 3. Y estar trabajando dentro de la iglesia ya eran 4. ¿Cómo le hacía para que el tiempo me alcanzara? No lo sé. Más que solamente Dios sabe el tiempo. Y era cómoda todo el tiempo. Pero en esos 10 años, el cual ya Dios me había hablado, pasaron otros 5 años más. 5 años más. Pero recuerdo que antes de que llegasen los 5 años más, había un problema en casa. Y este problema que había era porque a mi padre le iban a cortar la pierna. Y a él le iban a cortar la pierna porque él en su temprana edad estaba trabajando. Él era constructor de casas y se cayó de lo alto y se quebró las 2 piernas. Le pusieron un clavo por aquí, otro clavo para acá. Lo para el tiempo papá caminaba de esta manera. Amado hermano, le dijo el doctor: al tiempo te tienes que sacar los clavos. Y no se sacó los clavos, sino los clavos le comenzaron a hacer infección, a llegar al punto que el hueso del tuétano de la pierna, en las 2 piernas, le comenzaron a pudrirse por dentro. Pero es aquí donde ahora con mi familia me pongo de acuerdo y comenzamos a orar en casa, porque nos habían dado un diagnóstico de que a papá le iban a cortar la pierna. Pero durante un año comenzamos a orar, que se hiciera la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Directamente papá iba a perder su pierna, se la iban a cortar, pero a través de la oración
oración, Dios comenzó a hacer todas las cosas nuevas, hasta que llegó el tiempo que nos dijeron: la infección se ha ido, de su pierna le vamos a sacar el clavo, la infección se ha ido. ¿Quién es el que hizo eso? Solamente la mano de Dios es la única que pudo hacer esto a través de la oración, pero nos costó un año orando, intercediendo y ver milagro de parte de Dios. Gloria. Ya habían pasado 5 años. A los 5 años llega otro pastor del mismo lugar de Perú y me dice las siguientes palabras: hace 5 años que Dios te habló y no obedeciste la palabra que se te dio hace 5 años, para que tú sepas que es Dios el que te habló. Ahora lo que tienes se te quitará, será quitado. Yo dije dentro de mí: ¿cómo Dios me puede quitar la bendición si yo estoy bendiciendo su casa? Casi todo el edificio de Poder y Gozo me costó a mí. A todos los hermanos, cada que era su cumpleaños, todos alcanzaban pastel, desde el más pequeño hasta el más grande. No había persona que no fuera bendecida en Poder y Gozo. Yo decía: Señor, ¿cómo me vas a quitar lo que tú me has dado si estoy bendiciendo a tu casa, estoy bendiciendo a la iglesia? Y volvió el pastor a decir: se te va a quitar lo que Dios te ha dado. Amados hermanos, vino la palabra el día sábado. Para el lunes viene mi trabajador y me dice: véndeme tu negocio. Para el martes, el miércoles, ya había perdido el primer negocio. Para el día viernes, el segundo negocio lo perdí. Y me quedé con una deuda de cerca de $100,000 que me dejaron endeudado. Estaba en la ruina y estaba ya en la quiebra. ¿Cómo le voy a hacer ahora para salir? ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar todas esas cuentas? Por la misericordia de Dios, hay un hermano dentro de la iglesia que ellos tenían bastante negocios y le dije: préstame una tarjeta de crédito. Me presta la tarjeta de crédito, le saco $100,000 a esa tarjeta y comienzo a pagar las deudas que estaban por fuera. Y poco a poquito le fui pagando yo al hermano, o pagué la tarjeta de crédito. Amado hermano, por ser cabezón y por no obedecer la palabra, llegó el tiempo que Dios se apartó de mi persona, quitándome toda la bendición que Él tenía lista y preparada para mí. Por eso yo le digo en esta noche, amada iglesia, si tú tienes ministerio, si Dios te ha llamado y si Dios te ha entregado algo, síguelo trabajando, porque si no, se va a llegar el día que Dios te puede quitar ese privilegio. Lo que Dios te ha dado, guárdalo y consérvalo y sé obediente a la palabra de Dios, porque así como Dios da, también quita. Hijo dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos, y en su nombre. Hasta que se llegó el tiempo que tuve que hablar con mis pastores y les dije: es tiempo que tengo que salir de este lugar. Mi pastor dijo: ¿pero por qué? Por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué pasó? Es aquí donde ellos ahora van a hacer un servicio especial. Me despiden de la iglesia y solamente salgo con mi esposa. En ese tiempo tenía como 4 años y Rito tenía 2. Estaban pequeños todavía. Salí con mi familia. Nos despidieron. Y ahora estoy llorando día tras día. Cuando pasaba por el templo lloraba: Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Todo el tiempo que pasaba por ese lugar de la iglesia lloraba, hasta lo que vino palabra del Señor a mi vida
Y el Señor me dio estas palabras, dijo: todo lo que tú has hecho, ¿lo has hecho para el hombre o lo has hecho para mí? Y le digo: Señor, todo esto lo he hecho para ti. Entonces viene palabra de Jehová y dice: deja de llorar, porque lo que hiciste allá, lo hiciste para mí, y lo que ahora vas a hacer, lo vas a hacer para mí. Pero ya no oren, ya no estés llorando por lo que tú abandonaste. Ahora tienes que fijar tus ojos en lo que yo tengo listo y preparado para tu vida, y a su nombre. Fue la última vez que lloré. Nos despidieron de la casa de Dios, nos despidieron y comencé a trabajar. ¿Dónde inició Monte de Sión? En el 625 de la Freeman. Ahí comenzó, en la calle Freeman. Ahí comenzó lo que fue Monte de Sión. Ahí comenzó la iglesia. Un día llegando, llegué a destruir las paredes de la casa. Mi esposa vino y me dice: ¿y ahora por qué estás destruyendo la casa? Le dije: mira, mujer, ni me preguntes, porque yo no sé lo que estoy haciendo. Yo solamente estoy obedeciendo a Dios. Sino que la sala y la cocina era que comenzamos a utilizarlo para el santuario. Los cuartos de nosotros tuvimos que salirnos y dejarlos para las clases de escuela dominical. Y la parte de lo que era el garaje lo tuvimos que partir a la mitad, porque ahí metimos nuestra cama para poder vivir, para poder acostarnos y pasar un tiempo. Donde inició Monte de Sión? Monte de Sión inició en lo que fue la 625 de la Freeman. Ahí es donde nació la iglesia que tenemos hasta el día de hoy. Durante todos estos periodos de 24 años, Dios nos ha bendecido. Hemos visto los milagros de parte de Dios. Hemos visto los ministerios salir del Monte de Sión. Aunque somos una iglesia pequeña, pero en esta iglesia se mueve la gloria de Dios. En esta iglesia hemos visto milagros, prodigios, lo que Dios ha hecho, en su nombre. En ese tiempo, estando en casa, es cuando llega el hermano Ángel y la hermana Nancy, que está aquí presente, que apenas andaban ellos dando sus primeros pasos. Y ahí llegaron un día a casa. Y llegaron a casa porque no tenían dónde vivir. Y les dije: aquí está la casa, vénganse con nosotros. Y ellos estuvieron un tiempo viviendo con nosotros. Pero estando en casa, Dios los comenzó a cambiar. Dios los comenzó a transformar. Y es que la palabra llegó tanto a la vida de este matrimonio. Amado hermano, Dios comenzó a levantarlos a ambos. Y ahí inició lo que fue la iglesia. ¿Quiénes fueron los primeros miembros dentro de la casa de Dios? Primeramente nosotros como familia, y después mi papá, mamá y mis hermanos comenzaron a llegar de uno por uno. Después llegó la hermana, llegaron otros hermanos, que somos poquitos los que estamos aquí todavía en esta hora. De los primeros que iniciamos, solamente somos unos cuantos los que permanecemos fieles al Señor. Amado hermano, la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Es necesario que si estás en ese lugar, tienes que ser plantado, porque serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto, su tiempo, y su hoja no cae, a su nombre. En el 625 de la Freeman, ahí Dios comenzó a hacer milagros. Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Ahí comenzó la iglesia Monte de Sión a dar sus primeros frutos. Señor, ¿cómo le voy a hacer para iniciar como hace 16 años iniciaste, poder y gozo? Así hoy tienes que iniciar en este lugar. ¿Nos costó? Claro que nos costó. ¿Lloramos? Claro que lloramos. Porque todo tiene un sacrificio, amada iglesia. Todo tiene un sacrificio. Tanto el sacrificio dentro de la misma familia. Salía del trabajo y comenzaba a evangelizar. Comenzaba a hacer las visitas. Pero la Biblia dice, amado hermano, que Dios cada día añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. Y cada día el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y a su nombre hemos visto la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural. Gloria. Estando un día en casa, recuerdo esto. Llegó un hombre, toca la puerta
Y dice, ¿es casa de Dios aquí? Le dije, adelante. Estábamos comiendo ese día. Eran como las 6:30, 7 de la noche. Le dije, adelante. Adelante. Entró. Se me queda mirando. No le vi la cara, no me puse enfrente de él, sino me voy por la parte de atrás y le pongo mi mano en el hombro. Cuando le pongo la mano en el hombro, ¡pum!, se me fue de pura cabeza al piso. Dije dentro de mí, este hombre se mató. Se mató. Cuando aquel hombre está tirado en el piso, voltea hacia un lado y dice, pensaste que me maté, pero estoy vivo. Ay, los pelos se me pusieron de punta. Dije, ¿cómo supo este hombre lo que yo pensé? ¿Cómo? Cuando este hombre volteó y me vio, volvió a su normalidad, porque Dios existe y Satanás existe. De ahí el hombre, estando cerca de la puerta, se comenzó a arrastrar como serpiente hasta otra esquina. Y ahí es cuando comenzó la guerra espiritual, porque era Satanás el que estaba infiltrado en la vida de este hombre. Amado hermano, se arrastraba como una culebra, comenzó a rugir demasiado como un perro o como un león, y ahí comenzó la guerra espiritual. Amado hermano, y ahí comenzamos a orar, comenzamos a interceder. Era una de las primeras guerras espirituales que tenía dentro de la casa de Dios. Amado hermano, y comenzó la lucha. Satanás se comenzó ahí a manifestarse, pero ¿sabe qué? Es más poderoso el que está con nosotros, el que estará con nosotros, el que sigue estando con nosotros, y a su nombre. Se voltea aquel hombre en una de las esquinas. Le extiendo mi mano y me dice, quita tu mano que me está quemando, quita tu mano que me está quemando. Y le digo, que te queme, porque de aquí te vas a ir al infierno y a los lugares secos de donde saliste. Amado hermano, en ese momento aquel hombre se levanta como si nada estuviese pasado y me dice, mira, ahí en el parque de la Ishran, en la calle fulana de tal, ahí te voy a esperar, porque la lucha no ha terminado contigo ni ha terminado conmigo, porque la lucha entre tú y yo va a seguir hacia adelante. Prepárate, porque vengo por ti. Amada iglesia, aquí entra la guerra espiritual, aquí entra el obstáculo, aquí entra el problema, pero recuerda que Dios está contigo. Amada iglesia, no te detengas, sigue caminando y sigue hacia adelante a su nombre. Pero cuando él se va de la casa, le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Legión, porque somos muchos y tú no vas a poder con mi persona, porque somos una legión. Amado hermano, estas son las guerras espirituales que uno día tras día está viviendo. Porque no puedes avanzar, porque no puedes caminar, porque no puedes proseguir, porque todos los días estás luchando y peleando una guerra espiritual, pero tienes que llenarte de la gloria y de la misericordia de Dios, para que Dios te dé la victoria. Debe de ser hasta ese día Dios sea glorificado en nuestras vidas, y a su nombre. Allí el Señor comenzó a hacer grandes milagros. Dios se ha movido de una manera sobrenatural. Hemos visto que cada día Dios estaba añadiendo a la iglesia los que deberían de ser salvos. Como se les he contado en otra ocasión, ¿qué fue lo que pasó? El vecino de frente nos echó a la policía, el otro vecino que estaba al lado también nos echó a la policía. Comenzamos a tener la guerra, y ahora ¿qué vamos a hacer? Llegaba la policía y decían, nos dieron un reporte que en este lugar se está vendiendo droga. Le digo, pásele para que vea cuál es la droga que está ahí. Y entraba el policía, entraba uno, entraban dos, entraban tres, entraban cuatro, entraban y comenzaban a revisar todo lo que estaba ahí. Y dice, aquí no hemos encontrado nada. Le digo, lo único que van a encontrar aquí en este lugar es la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo, porque esta casa es llamada casa de oración, donde está la misericordia de Dios.
nosotros tenemos que cumplir cuando hay un reporte para venir a ver la mano de Dios glorificándose de una manera sobrenatural y a su nombre. Dios ha sido fiel. De ahí Dios nos ha levantado. Dios se ha glorificado. Ahí estamos. Que en los primeros días, ahí estoy yo predicando, mi esposa cantando. Esther y Riguito eran los primeros miembros. Levantaban una ofrenda. Y la primera ofrenda que se levantó en la casa aún sigue alzada. Porque la tenemos de recuerdo cuando inició el ministerio. Sigue alzada esa ofrenda. Sigue esa ofrenda y alzada. De ahí Dios se ha manifestado. Dios se ha glorificado. Dios ha hecho nuevas todas las cosas. De ese lugar del 625 Freeman es donde nace la iglesia Pentecostés Monte de Sion. Y hasta ese lugar Dios, y hasta este momento Dios, y en este instante Dios es el único que nos ha levantado, es el único que se ha glorificado. Dios ha hecho todas las cosas. Amado hermano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hasta este momento quizá yo el día de mañana ya no voy a poder más, pero ¿sabe qué? Los que vienen detrás de mí son los que tienen que continuar el ministerio. Por eso usted como padre espiritual y como padre carnal o familiar tiene que darles la palabra a sus hijos para que ellos permanezcan de una manera sobrenatural. Amado hermano, también hemos mirado que un día llegando de un campamento, cuando llegamos de un campamento, recuerdo que ese domingo, amado hermano, estando mi madre en la casa alabando y glorificando el nombre del Señor, en la despedida, cuando ya había terminado todo el servicio, mamá, Dios la llamó a su presencia en la iglesia. Fue la última vez que mi madre estuvo porque orando en el altar, y allí el Señor la levantó y se la llevó a su presencia. Fue algo tremendo lo que sucedió en esa noche. Por eso tenemos que estar listos, porque tarde que temprano Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros cómo estamos, cómo nos encontramos. Por eso la Biblia dice que no te unáis con yugo desigual. Tienes que estar, joven que me estás escuchando, si tienes una novia, tienes que estar en el mismo objetivo que tú. Hermano varón, si estás a punto de casarte, tienes que estar en el mismo objetivo, porque viene el problema. Más adelante, los dos tienen que comenzar a ver la gloria de Dios reflejada de una manera sobrenatural. Y a su nombre. Es una de las cosas que recuerdo en aquellos años, que una de las novias que yo tenía me dice: tú eres cristiano, yo soy católico, tú te vas a tu iglesia, yo me voy a la mía. Y cuando terminemos, ahí nos juntamos los dos. Dije: bueno, ¿y qué matrimonio es ese? No se pueden unir. Amado hermano, dos personas que no van caminando por la misma fe tienen que seguir el mismo yugo. Eres o no eres, somos o no somos. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vienen las consecuencias a la vida de uno. Es mejor tener la cobertura de Dios para que Dios se siga glorificando dentro de nuestras propias vidas y en su nombre. Dios hace todas las cosas fiel. Hasta este momento hemos visto por 24 años la gloria de Dios reflejada en esta casa. En el primer capítulo de Samuel, o primero de Samuel, no lo busque. En el primer capítulo de Samuel tenemos algo sobrenatural. Lo que sucedió, estamos hablando de un varón, y este varón subió a la casa de Jehová con las dos esposas que tenía. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Pero vemos que cada año, escuchen bien eso, cada año ellos subían a llevar sacrificio, cada año subían a llevar ofrenda a Jehová. Amado hermano, era necesario subir a la casa de Dios. Ahora no tenemos que esperar un año para llegar a la iglesia. Hoy tenemos varios servicios durante la semana para que te puedas acercar y traigas tu ofrenda delante de la presencia de Dios, porque cuando traes tu ofrenda es cuando mueves la mano poderosa de Dios para que Dios se glorifique en cualquier situación de lo que tú estés pasando. Y a su nombre. Subió el Cana, las esposas, y llevaron la ofrenda de la presencia de Jehová. De ahí llegó la oración de Ana. Subió hasta la presencia del Padre, y la petición de Ana: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Llegó el milagro. Hay milagros cuando tú estás aquí en la casa de Jehová.
Hay milagros cuando estás aquí. Hay milagros cuando vienes con un corazón constricto y humillado. Hay milagros, amado hermano, en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios es el que se glorifica de una manera sobrenatural. Ahora llegó el tiempo. Cuando llegó el tiempo, Ana, Dios le dio el privilegio de ser madre. Y de allí viene un niño llamado Samuel. Samuel, Dios se lo otorgó a Ana, que fue en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 tenemos, amado hermano, que Dios escuchó la petición de Ana. Y Ana comenzó a cantarle un cántico a Jehová. David dijo: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios. ¿Cuántos beneficios hemos recibido de parte de Dios? Ana recibió muchos de los beneficios, pero el mayor beneficio que Ana recibió es el salir embarazada y que de su vientre saliese aquel niño llamado Samuel. Amado hermano, Dios sigue obrando. Por eso le cantamos a Jehová, por eso alabamos el nombre de Jehová, por los milagros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos que decirle: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Iglesia, que no se te olvide los beneficios que has recibido de parte de Dios y a su nombre. En el capítulo 3, Dios llamó a Samuel al ministerio. En el capítulo 3, cuando Ana entrega al niño, lo entregó, lo llevó al sacerdocio. Cuando lo lleva, qué tremendo es que una madre se haya despojado de su propio hijo. La pregunta es: ¿usted se despojaría de su hijo? ¿Lo entregaría a la casa de Dios? ¿Sabe pensarse? Pero eso fue un voto que hizo Ana con Jehová. ¿Recuerda las promesas que le has hecho a Dios? ¿Recuerda las promesas que le has hecho a Dios? ¿Se las has cumplido? ¿O han pasado de largo? Dice la Escritura que cuando prometas, cumplas. Y si piensas no cumplir, mejor no prometas. Porque el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre, sino que ahora Ana le entrega al ministerio a su hijo. Pero mientras que Samuel está alabando a Dios en el templo, tiene el encuentro con Jehová. Tiene el encuentro con Jehová. La importancia de dedicar a nuestros hijos al Señor, porque no sabemos cuándo los van a llamar al ministerio Dios, cuándo Dios los va a llamar al ministerio, no lo sabemos. Mientras que Samuel está en su recámara, antes que se apagase la luz, Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Samuel se levanta y va corriendo a ver al sacerdote y le dice: heme aquí. Tanto Samuel no sabía que era Dios el que le estaba hablando, y el sacerdote no sabía en ese instante quién le estaba hablando, porque le dijo: yo no te he hablado, vete a acostar. Iglesia, tenemos un Dios sobrenatural, que Dios va a comenzar a hablar en sueños, en visiones, a tus oídos. Y cuando tú escuches la voz de Dios, es cuando tú te vas a inclinar y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios en este tiempo va a comenzar a hablar en sueños, porque en los postreros tiempos, dijo Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los niños, los ancianos. Amado hermano, Dios va a derramar sobre los cielos y la sierra. Dios va a derramar de su unción, va a derramar de su presencia. Pero tenemos que subir a la casa de Jehová todos juntos para ofrecer sacrificio y a su nombre, y a su nombre. Y es aquí, amado hermano, cuando ahora Samuel es llamado, y cuando es llamado, vemos el llamamiento y el ministerio que Dios le había otorgado. Y escuche esto: había un sacerdote
Pero la Escritura dice que la palabra del Señor escaseaba en ese tiempo. ¿No se da cuenta hoy en día que hay más gentes en lo que es las redes sociales que están en la presencia de Dios? Comience a pensar, ¿cuánto tiempo te metes mandando messages? ¿Cuánto tiempo te metes en el Facebook? ¿Cuánto tiempo te metes en el TikTok? ¿Cuánto tiempo te metes? Pero ¿cuánto tiempo te metes para doblar rodillas y decir, Señor, gracias? ¿Por qué los hogares llegan a fracasar? ¿Por qué los hijos se van de casa? Porque no hay palabra de revelación en casa. No hay. El sacerdote que somos nosotros los hombres somos que tenemos que estar orando, agarrar a la esposa y agarrar a los hijos y traerlos a la casa de Jehová. Porque donde no camina el hogar junto, no puede haber bendición. Yo en mi casa serviremos a quién. Los que vivan bajo tu techo, tienes toda la autoridad, papá, de traerlos, pastor, pero ya están grandes. Ora por ellos, intercede por ellos, pónselo en las manos de Dios, para que Dios sobre, Dios trae, que Dios se glorifique y no se pierdan, sino que estén un día delante de la presencia del Padre. Porque un día los libros van a ser abiertos y vamos a dar cuenta, amados hermanos, y qué tremendo va a ser, que unos van a estar a la izquierda y otros van a estar a la derecha. Tiene que haber un dolor en nuestro espíritu, que toda la familia pueda ser salva, pero hay que seguir avanzando hacia adelante y a su nombre. La palabra del Señor se escaseaba allá en el capítulo 3. Por eso Dios tuvo que preparar a este muchacho llamado Samuel. Lo preparó, amado hermano, y no todo quedó ahí, sino Dios le entregó aquellos 3 ministerios. Samuel llegó a ser el sacerdote, llegó a ser el juez y llegó a ser el profeta. Imagínense, 3 ministerios él estaba desempeñando. Hay ministerios que están dentro de tu casa, hay ministerios que Dios ha depositado en tu hogar, que de tu casa se pueda levantar un predicador, un evangelista, un misionero, que se levante una persona que esté intercediendo día y noche, porque esa persona es la cabeza espiritual de tu casa y a su nombre. Estamos perdiendo terreno. Necesitamos pararnos en la brecha. Necesitamos orar. Necesitamos interceder. ¿Dónde están los sacerdotes en este momento? ¿Dónde se encuentran? Parece que la palabra no nos importa, no nos interesa. La palabra es la que tiene que salir hacia adelante, porque la palabra es la palabra de Dios que nos habla directamente a nuestra vida. Hay un tiempo que le pertenece a Él, hay un tiempo que es de Él. Por eso la iglesia tenemos que tener la palabra interna y externa para poder ver la mano de Dios y a su nombre. Ahora, estaba el sacerdote, que era Elí, pero tenía 2 hijos, y los 2 hijos no tenían ministerio. Pero Elí, como era un sacerdote ya viejo, ella no tenía fuerzas, y se le hizo fácil poner a sus hijos en el altar. Si no tienes llamado, mejor no trabajes en el altar. Si tú lo sientes, vamos a trabajar. Elí puso a sus hijos porque era viejo, y fue donde vino el fracaso. Uno de padre quisiera que sus hijos estuvieran siempre en el ministerio, pero cuando son llamados, pero si no sienten el llamado, mejor ni ponerlos, porque en vez de ser canal de bendición, van a ser canal de tropiezo. Por eso yo le digo a todo liderazgo que está en esta tarde, en esta mañana, usted es una bendición para toda la iglesia, y tenemos que estar caminando siempre con la cabeza en alto. Con la cabeza en alto y a su nombre, porque es ahí donde tú estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás representando a Jehová de los ejércitos y a su nombre, y a su nombre. ¿Qué estamos haciendo el día de ayer? Llegamos a cierto lugar y nos cargaron de carne, ¿verdad, Pablo? Nos cargaron de carne. Y cuando llegamos dije, es mucha carne. Y Pablo dice, pero esto no es lo que cargué yo. Esto no es lo que cargué yo.
encargamos, Luis, encargamos cajitas. Nos entregaron cajas. ¿Cuánto es? No, ya está todo pagado. Aquí está lo pasado. ¿Qué pasó? Que se equivocaron de orden. Y era mucho dinero. Y yo, como un samaritano, comencé a subir las cajas. Pero cuando me vio Pablo, se asoma. Dice: ¿sabe la carne que pedimos? Viene el muchacho y dice: ¿para qué regresa la carne? Llévensela. La tentación estuvo muy bonita. No es culpa de ustedes, no es culpa mía. Va a ser culpa del que me entregó la autorización. Llévensela. Y me quedo mirando el Pablo. ¿Nos la llevamos o no? Tú dices: pero era mucho dinero, era mucha carne. Yo creo que ni en un mes nos hubiéramos terminado toda la iglesia comiendo carne todos los días. Era mucha. ¿Sabe qué hice? Regresar toda la carne. Regresé toda la carne. Bueno, el muchacho a decir: llévensela. Dije: no me tientes, Satanás, porque si te la corre. Regresé toda la carne. Y al final salimos con una dosis de carne. Pero ¿cómo te pone a prueba? ¿Cómo te pone a prueba? Si mañana se dan cuenta que el pastor se robó la carne, se llevó la carne, no van a subir a las redes sociales. El pastor que se llevó la carne. Por eso es que vamos a ver, hermano, cuando digas esto, regresa mejor lo que eres tuyo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Tenemos que ser leales al Señor y tener alabanza delante de su presencia y a su nombre. Pero mira, enemigo, cuando yo vengo con mi bolsita de carne, dije: ¿por qué no me traje toda la carne? ¿Por qué no me traje toda la carne? Amado hermano, era mucha carne. Entonces iba a dar yo a la carne y a su nombre. Pero Dios nos prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso vemos, amado hermano, que aquí ahora, en el capítulo 4 del libro de Samuel, se encuentra una guerra en contra de los filisteos. Y en el capítulo 4 hay una guerra. Los hijos de Elí van a la guerra porque eran los sacerdotes. Y donde está el sacerdote hay presencia. Pero cuando los filisteos van ganando la guerra, los hijos de Elí, los sacerdotes, dicen: vayan al templo y traigan el arca del pacto. Porque donde está la arca del pacto, no hay guerra que se pueda perder. Donde el arca del pacto está, no hay guerra que se pueda perder, porque el arca del pacto está representando la presencia de Jehová. Amado hermano, y en muchas de las batallas el arca del pacto estaba ahí y lo llevaban los sacerdotes y Dios ganaba todas. El pueblo de Israel ganaba todas las batallas, pero cuando el pueblo de Israel va perdiendo, los dos sacerdotes mandan y le dicen: traigan el arca del pacto. Los filisteos en ese momento llegaron a tener miedo, y cuando tienen miedo, dijeron los filisteos: ya llegó el arca del pacto, ya Jehová va a pelear por ellos. Amado hermano, pero recuerde esto, que donde no hay presencia de Dios, hay un fracaso. Donde no hay palabra, hay un fracaso. Donde Dios no está, hay un fracaso. Se necesita que Jehová esté en tu casa, esté en tu corazón, esté en toda tu vida y a su nombre. Los sacerdotes dijeron: traigamos el arca. Cuando el arca fue traído, ¿qué hicieron los filisteos? Los mataron a muchos y se robaron el arca del pacto. Cuando te alejas de Dios, cuando no te congregas, cuando no estás aquí, la presencia de Dios se aparta de tu vida.
Y comienzas a caminar tú solo, comienzas a caminar tú solo. Cuando viene la lucha, cuando viene el problema, no podemos con ello. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios. Pero donde hay presencia de Dios, Dios viene a darte completamente la victoria. Así es que hubo esa guerra, el arca del pacto, amados hermanos, viene y es perdida. Ahora los filisteos, amado hermano, tomaron el arca del pacto. El pobre enemigo tomó el arca del pacto y a su nombre. Cuando los filisteos llevaron el arca del pacto al templo de su dios Dagón, lo metieron ahí. ¿Quién va a poder con el arca del pacto? Nadie. La pusieron en el mismo templo donde estaba Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Pero en la mañana, cuando se levantan, encontraron al ídolo sin cabeza, lo encontraron al ídolo sin manos, porque el mismo arca del pacto le tumbó la cabeza. Porque Dios, amado hermano, no puede ser reemplazado por nadie, ningún Dios sobre la tierra. Jehová, vuestro Dios, bendito Israel, vuestro Dios Jehová, uno solamente es Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo con entendimiento. Al Dios que usted sirve, al Dios que yo sirvo, es Jehová de los ejércitos. Oye, monte de Sión, Jehová nuestro Dios, uno es, y solamente a Él le vamos a servir y a su nombre. Cuando el arca del pacto estaba con los filisteos, vinieron los desastres al filisteo, comenzaron a morir gente, la gente comenzó a morir. ¿Por qué, amado hermano? Porque necesitamos presencia de Dios, y donde hay presencia de Dios, el enemigo tiene que huir, y a su nombre. Gloria. Los filisteos comenzaron a ver todo eso y dijeron ahora los filisteos: ahora es tiempo de sacar el arca del pacto de este lugar. Hay que sacarla. Hay que sacar el arca del pacto. Hay que entregarla y devolverla de quienes son. Por 7 meses el arca del pacto, escuche eso, estaba con los filisteos. Por 7 meses no había presencia de Dios en el pueblo de Israel. No lo había. No había. Imagínese usted por un momento, estando en el mundo caminando sin aire. Recuerde, amado hermano, que sin Dios nada podemos hacer. ¿De qué nos sirve, amado hermano, estar servicio tras servicio en la iglesia? Pero si Dios no está en tu corazón, ¿de qué te sirve estar aquí ofrendando, diezmando? Si tu Dios no está en el corazón, ¿de qué te sirve que le sirva? Si Dios no está en tu corazón, al Señor se le va a servir con todo vuestro corazón. Cuando hay, cuando no hay, que haya presencia de Dios en tu vida, en lo bueno y en lo mucho, y a su nombre. Que camines con el Rey, andes con el Rey, comas con el Rey y platiques con el Rey, porque allí está la presencia del Señor. Los filisteos dijeron: no podemos retener el arca del pacto porque no es de nosotros, hay que llevarla al pueblo de Israel. Hay que llevarla. Y ahí en el capítulo 6, amado hermano, duraron esa arca del pacto por 7 meses hasta lo que la fueron a entregar. Pero en el capítulo 7, ya me lo termino, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra: y vinieron los de Carim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Vea que ahora los filisteos dicen: llevemos el arca del pacto a la casa de Abinadab, y a su nombre. Cuando ellos le entregan a Abinadab, dice: pero yo no puedo administrarla, necesito levantar un sacerdote para que ministre la presencia del pacto, la presencia del Padre. Abinadab levanta a uno de sus hijos y lo consagra para que se haga cargo directamente del arca del pacto. La presencia de Dios estaba en la vida de esta casa de Abinadab. Amado hermano, la presencia de Dios estaba con Abinadab.
estaba ahí en su casa. Por eso vemos que cada servicio que tú vienes aquí a la iglesia, cuando regresas a casa, llevas la presencia de Dios a tu casa, llevas la presencia de Dios a tu trabajo. Donde quiera que tú caminas, la presencia de Dios está contigo y tienes que ser bendecido. Y si no hay bendición, tienes que comenzar a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo que te hace falta será añadido a su nombre. Este hombre comenzó a ser bendecido, y ahora los filisteos le entregan. Pero en el capítulo 7, versículo 3, dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos de Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, a solo a él servirle, y él os librará de la mano de los filisteos. Cuando el arca del pacto estaba con esta familia, el pueblo de Israel dijeron: el arca no puede estar allá, el arca tiene que estar con nosotros, el arca debe de estar con nosotros. Queremos que la presencia del Padre esté con nosotros. Pero llega el profeta Samuel y les dice al pueblo: quiero hablar con todo el pueblo y a su nombre. Y ahora Samuel reúne a todo el pueblo, y Samuel les dice: si quieren que mi presencia esté con ustedes, porque es la palabra de Dios, si quieren que la presencia de Dios esté aquí, tienen que comenzar a quitar los dioses ajenos, porque los dioses ajenos han apartado la presencia del Padre, han apartado la presencia de Jehová. Han comenzado ustedes a caminar solo, han caminado solo, porque la presencia del Padre se ha apartado de ustedes. Porque a veces perdemos los terrenos, amado hermano, porque a veces nos sentimos decaídos, nos sentimos que no podemos, sentimos que no podemos avanzar. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque estamos quitando la mirada del Señor. Nosotros, amado hermano, si tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que hizo los cielos y la tierra, tenemos a un Dios que está proveyendo aire para toda la población, para todo ser humano. Al Dios que nosotros servimos es al Dios de los ejércitos, es al Dios de los dioses y señores, señores. ¿Por qué nos vamos a sentir solos? Porque hay momentos que seguimos y momentos que retrocedamos. No, amado hermano, si tomaste la decisión de servir a Jehová, agárrate bien del arado y no regreses para atrás, porque mayor es el que está contigo. No tengas miedo, no tengas temor, sigue avanzando hacia adelante. Días estamos aquí, días el globo se desinfla. Es que a usted no le pasa, pastor, todos los días le pasa eso. Pero ¿sabe cuál es mi fuerza? ¿Sabe cuál es mi fuerza? La comunicación con Dios. Porque si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí. Si no fuera por la oración, yo no estuviera aquí. Es Dios el que hace todas las cosas. No sé si será por la enfermedad que me ha pegado durante estos días, pero he sentido una debilidad profunda en mi cuerpo. Bien profunda que me he sentido. Llegó el momento que para los pastores dicen: papá, ya vete a acostar, vienes bien cansado. ¿Sí? Pero me levanto en la mañana a buscar la gloria de Dios, porque solamente Dios es el único que trae la fuerza y la fortaleza al ser humano. ¿Qué sucedió? La casa de este hombre estaba siendo bendecida, pero el pueblo de Dios, Israel, no había presencia. No había presencia. Llaman al profeta, al sacerdote y al juez: ven a orar por nosotros. Ven a orar por nosotros. Queremos la presencia del Padre en ese lugar. Queremos la presencia. Pero Samuel les declara una palabra: la presencia de Dios no la van a obtener hasta lo que comiencen a sacar los ídolos que hay en su casa. La pregunta es: ¿qué es lo que te detiene para no buscar a Dios?
¿Qué es lo que te detiene para no congregarte en la iglesia? ¿Qué es lo que detiene para no darle tiempo a Dios? ¿Sabías que eso se puede convertir en un ídolo? ¿Sabías que eso se puede convertir en un ídolo? ¿Sabías que tu esposo, tus hijos o tu trabajo se pueden convertir en un ídolo? Lo que te aparta de la presencia de Dios viene a tomar forma de Dios para con tu vida. Por eso el pueblo de Israel comenzó a caminar solo. ¿Por qué perdieron la batalla con los filisteos? ¿Por qué perdieron? Porque ahora el pueblo de Israel estaba adorando a los ídolos en vez de adorar a Jehová de los ejércitos. Ahora tenían los ídolos en casa en vez de tener la presencia de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque el Salmo 115, el Salmo 135 nos habla acerca de los ídolos. Tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, tienen narices mas no huelen, tienen boca no pueden hablar, tienen manos mas no pueden palpar, tienen pies mas no pueden caminar. Dicen semejantes son a todos aquellos que las acarrean. Amado hermano, al Dios que tú y que yo servimos es Jehová de los ejércitos, es Jehová al que servimos. Tenemos que darle tiempo a Jehová. Tenemos que darle tiempo a Jehová. 24 años hemos pasado y hemos visto la mano de Dios. Y le pido al Señor que me dé otros 24 años. Y a su nombre. Que aunque llegue ya con el bastón aquí, caminando, pero que quiero comer otros 24 años más. Y si usted ve que no alcanzo a venir, vaya a la casa y recójame de la casa, pero tráigame a la casa de Dios. No me deje. No me deje. Porque el día que el Señor me llame a su presencia, quiero morir aquí, atrás de un púlpito o sentado en esta silla. No quiero morir en casa, quiero morir en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque la muerte en el Señor es santa y es bendecida. Y estaba leyendo el libro de Eclesiastés en el capítulo 6. Dice que es mejor la muerte que la vida. Dije, wow, yo no había visto esto, que es mejor la muerte que la vida. Y comencé a escudriñar la palabra. Dice, porque cuando uno se muere, se acabaron los problemas, se acabó la soledad, se acabó todo por completo, se acabó todo donde tú ya no puedes más, se acabó. Pero los que quedan en vida hay que seguir llorando, hay que seguir sufriendo. Por eso cuando la muerte llegue a tocar tu corazón, sabes que es mejor estar en la presencia de Dios. Todo se acabó en esta tierra, que vamos a resucitar con el Señor y el Señor. Amada iglesia, no tengas miedo a morir, pero cuando mueras, muere lleno de la presencia del Padre, muere lleno de la presencia del Hijo, porque Dios está con nosotros, Dios está con usted. 24 años de obedecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. 24 años hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural. 24 años que Dios nos ha sacado hacia adelante. Gracias a Dios por la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por todo el liderazgo. Gracias a Dios por cada miembro de la iglesia. Gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias a Dios y la misericordia del Señor. Y gracias a todos ustedes que han depositado el granito de arena para llegar a cumplir 24 años. Así es que en estos 24 años todavía estamos jóvenes. No hay cansancio para usted porque estamos en medio de aquella juventud y a su nombre. Que aunque usted se sienta un poquito ya sin pelo, con arrugas y todo el asunto, pero su hombre interior tiene que estar renovado, tiene que estar reconocido, porque apenas la iglesia Monte de Sion, amado hermano, tiene 24 años. Ahorita Monte de Sion está en su mero jugo y a su nombre. Ahorita todavía brincamos las cercas, ahorita todavía le jugamos a usted las carreras. Ahorita usted, amado hermano, le jugamos a algo porque